Estamos en Sobre la Mesa, gracias por acompañarnos en la edición de esta semana, que sin duda reviste especial importancia porque precisamente el fin de semana pasado tuvimos elecciones nacionales, la cual ciertamente genera muchas dudas, genera muchas preguntas, y el día de hoy queremos analizarlas de la mano de los protagonistas. Soy Luis Emilio Jiménez, les agradezco mucho que nos acompañen en su canal UCR. Les recuerdo que pueden seguirnos mediante nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook nos encuentran como Sobre la Mesa UCR. Vale mencionar que para esta oportunidad mi compañera de trabajo, Natalia Rodríguez, no pudo acompañarnos por motivos laborales, de forma tal que hoy yo los estaré acompañando en ambos segmentos, tanto en la parte de la entrevista como en la parte del análisis que estaremos realizando el día de hoy. Para iniciar esta primera parte, nos acompaña don Iván Barrantes, quien es el director de estrategia del Partido Acción Ciudadana. Le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy. A la orden. Tal vez vale la pena hacer una pequeña aclaración. Para el día de hoy también invitamos a un representante del Partido Liberación Nacional, sin embargo en horas de la tarde, o más bien hasta llegadas horas de la tarde, no habíamos tenido una respuesta definitiva y en consecuencia no nos pudieron acompañar. Sin embargo, públicamente decimos que pueden contar con este espacio, que serán, o más bien les ofrecemos la posibilidad de que la próxima semana pues podamos tener un espacio similar con ellos. Iván, tal vez una de las preguntas que se hacen los costarricenses es, bueno, viendo el inicio del Partido Acción Ciudadana en esta contienda electoral y viendo el final, o por lo menos la primera final, la primera parte, podría surgir una pregunta y es, bueno, ¿cómo hicieron la magia? Y cuando digo magia me refiero a las condiciones iniciales eran un candidato poco conocido, pocos recursos y poco tiempo para darlo a conocer y potenciar una campaña a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a todos los televidentes. Es que ahí está el punto, no hubo magia, es sentido común. La política en cierta forma ha perdido el sentido común. Cuando uno encuentra una situación como la que estaba en noviembre, octubre, con un 60% del universo de votantes indecisos, creerse ganador bajo esa situación es una locura. Por lo tanto, la tarea era entender esa indecisión, cómo se originaba, cómo podía uno atacarla y cómo uno podía imponerse. Con nuestro candidato en este caso, como el candidato preferido sobre el cual estos indecisos, que por algo son indecisos porque la oferta que tiene de otros candidatos no los satisface, piensan más las cosas, las analizan más. Por lo tanto, la tarea fue mucho entender este universo y trabajar sobre la base de lo que habíamos detectado. Sin embargo, esa conquista de la indecisión no se da, bueno, ciertamente no es producto de la magia, sino que es producto de las circunstancias, por supuesto, políticas, pero también decisiones estratégicas. Cuéntenos un poco de esas decisiones. En esto la administración de tiempos es clave. Estaba claro, y esto se repite aquí y en otros mercados, en Sudamérica, en otros países, que los indecisos tienen tendencia a tomar la decisión de voto en los últimos 15 días, inclusive el mismo día de la votación. Por lo tanto, bajo esas circunstancias, 90, 60 días son una eternidad. Y en política, 90, 60 días, 2 semanas son una eternidad. Nosotros lo demostramos, en cierta forma fue un sprint final que al final demostró que en 24, 48 horas uno puede cambiar una situación o una hipotética situación. Porque en esto quiero ser muy enfático. Las encuestas no son ni predictivas ni reflejan una radiografía real de la situación. O sea, tampoco son ni predictivas ni descriptivas, entonces. Totalmente. Reflejan una radiografía y está en manos de nosotros, los que trabajamos en esto, cambiar y construir las realidades para que esos números vayan variando en el tiempo.
casarse con las encuestas y con los absolutos no es válido. Entender las tendencias es todo un arte. Y ahí quiero felicitar a la universidad porque de todas las encuestas realizadas, la única que logró dar con la tendencia correcta de lo que se venía dando fue la de la CIEP, donde reflejaba ya un Luis Guillermo creciendo y escenarios de segunda vuelta donde nosotros somos el candidato más competitivo. Y ustedes acertaron muy bien el número de indecisos, que anduvo en el 31%, ustedes lo anduvieron por el 35%. O sea, ahí ya hubo una radiografía un poco más real de la situación y que estaba muy en línea con nuestros estudios internos, porque nosotros le metimos mucho método a esto. Y ahí quiero también ser muy enfático, ya eso de trabajar por feeling en estas épocas, 2014. ¿Qué quiere decir con trabajar por feeling? Típicamente hay ciertas actividades donde el feeling, el político con experiencia, el partido, etcétera, es lo que se ha venido imponiendo o se venía trabajando. Y cuando usted tiene una masa de indecisos de ese tipo, usted tiene que entender, con mucha investigación, con mucho método de trabajo, a qué se está enfrentando. Y nosotros implementamos todo un sistema de investigación cualitativo para entender realmente qué pasaba ahí, entender nuestro candidato, cómo se insertaba ahí, y una medición semanal que era rígida y sobre la cual nosotros fuimos viendo la evolución y donde estaban los semáforos, que llamo yo. O sea, es decir, que el resultado final a ustedes no los toma por sorpresa. Para nada, para nada. Y porque de alguna manera esa es la sensación que se ha posicionado no el día lunes a hoy jueves. No nos toma por sorpresa. De hecho, nuestro mayor trabajo fue controlar el frente interno, que llamo yo, y el frente externo, porque las otras encuestas, que nunca reflejaron la tendencia real, por supuesto que se generaba una presión, tanto internamente, dentro del partido, dentro de nuestra estructura, como externamente, donde algunos medios pues, trataron de instalar esta fotografía de que esto era 3 caballos corriendo y uno que se estaba quedando rezagado. Realmente un poco el arte ahí también fue luchar contra eso, y en cierta forma nosotros estuvimos muy invisibilizados por la opinión pública. Por lo menos el 80% de la campaña. Sí, pero yo siempre veo en los problemas oportunidades. Eso lo que hizo fue ponernos más creativos y logramos desarrollar toda una expertise en redes sociales que fue... De hecho, eso era lo que quería preguntarle. ¿Cuáles fueron las condiciones que el contexto le presenta, en este caso al Partido de Acción Ciudadana, que le permite al partido y a Luis Guillermo levantar y tener precisamente un resultado como el que estamos viendo el día de hoy? Mire, lo primero que todo, sabíamos que teníamos el mejor candidato versus los demás contrincantes. ¿Qué significa tener el mejor Percibido candidato? Por la gente, y en esta vida percepciones son realidades. Cuando uno empieza a investigar cualitativamente y las percepciones de las personas te van demostrando que las características de Luis Guillermo Solís como persona están por encima de los demás, sin ser aquí privativo, sino que es una realidad, ¿no? Pues el trabajo de uno es de ese un poco anonimato en el que estábamos, cómo lo empezamos a llevar y empezar a imponer esas características ya que sabíamos que teníamos. Un hombre confiable, que inspiraba confianza, transparencia, humildad, honrado, académicamente muy pro, con imagen de presidenciable, pero nuestro problema era un poco el nivel de conocimiento bajo, invisibilizado un poco por la opinión pública, dado toda esta dinámica de las encuestas que se dio, y con pocos recursos. Por lo tanto, empezamos a jugar mucho con el tema digital, que es un tema que también construye opinión pública. Los debates fueron determinantes porque ayudaron a mostrar esta persona, este personaje que estaba un poco invisibilizado, y ahí se fueron dando las cosas. De alguna manera podríamos decir también que el bullicio que se genera en la primera parte, quizás hasta la mitad y un poquito más de la campaña, abre, digamos, cuando me refiero a bullicio, es una campaña por un lado cargada de indignación, por otro lado cargada de temor. Podríamos decir que el choque de estas campañas abre un carril en el cual el Partido de Acción Ciudadana y el candidato Solís logran transitar. Efectivamente, el carril estaba abierto. La gran masa de indecisión era porque la oferta de los otros 3 candidatos no estaba proponiendo nada, sino era una guerra de dimes que te diretes, que se vio muy reflejada en las encuestas, sobre la cual las personas no querían saber nada. A la gente no le interesa saber de derechas, de izquierdas, de Chávez, del ALBA. A la gente le interesa propuestas que solucionen sus problemas. Le interesa un cambio. ¿Eso no es querer objetivizar mucho la campaña? Cuando se ha dicho que la campaña, el primer renglón de decisión es de orden emocional, de orden... Claro, pero hay emociones de emociones. Las personas lo que quieren es un cambio, entiéndase cambio, no continuidad del actual partido político del gobierno, por las razones que todos conocemos, y no voy a profundizar en esas. Basta ver el número de desaprobación del actual gobierno, que es el peor de hace 30, 40 años. Claro, pero a esa estrategia apostaron otros partidos políticos. Claro, también. pero la apostaron con un discurso basado en una guerra frontal entre ellos,
que nosotros lo que hicimos en el cambio de comunicación de este comercial, La Casa de los Sustos, no fue ofender a nadie, fue reflejar lo que en la realidad estaba sucediendo. 3 candidatos peleándose entre ellos, y mucho esto impulsado por esta imagen que la opinión pública trató de instalar por medio de las encuestas oficiales, de que eran 3 caballos corriendo, y uno rezagado y otro más rezagado, que era el señor Pisa. Nosotros lo que tratamos de instalar es que efectivamente se están peleando, están discutiendo, pero son cosas que a la gente no le está interesando. De ahí la gran cantidad de indecisos que había. Y nosotros posicionarnos como una opción real. Sí, me interesa que hablemos sobre los indecisos. Creo que es un target al cual había que hablarle, sí, pero quiero que dejemos eso para la siguiente parte del programa. Perfecto. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En esta oportunidad estamos conversando con Iván Barrantes, quien es el director de estrategia del Partido Acción Ciudadana, o de la campaña, en este caso, del candidato Luis Guillermo Solís. Iván, quería preguntarle, ¿a quién le habló Luis Guillermo Solís a lo largo de la campaña? ¿Le habló siempre a la misma población, siempre al mismo target, o por el contrario, hubo distintos momentos, distintas estrategias dedicadas a distintos públicos, meta? Una estrategia general y subestrategia, si queremos llamarlo de cierta manera, entendiendo este mercado indeciso, que es un grupo 35 años hacia arriba, más clase media baja, más mujeres que hombres, más urbano que rural, dado que en rural es más fuerte la abstención, o sea, el no voto, más que estoy indeciso, ¿no? Uno lo que hace es conformar, porque en esto, si uno quiere pegar para todos lados, termina no pegándole a nadie, ¿no? Sí, sí. En esto uno tiene que focalizar el mensaje, y era enfocado, valga la redundancia, a este grupo objetivo, y algunos guiños y otras actividades enfocadas a otros segmentos, por ejemplo, toda la parte de redes sociales, toda la parte digital. Evidentemente lo que cubre es un trecho de 18 a 30 años, más o menos, con un fuerte entre 25 y 30. También algunos segmentos, el tema de las mascotas, por ejemplo, que fue un tema que al principio la gente veía un poco ahí despectivamente, y se convirtió en toda una bandera. Uno va creando ciertos nichos, ciertos segmentos, donde con la comunicación máster o el concepto máster que uno construye en función del mercado objetivo que uno ya definió, que es este que te dije, 35 años más, una mujer, etc. Uno va entonces bajando en efecto cascada a estos otros grupos más pequeños, que tal vez no son más grandes en volumen, pero son más intensos y más leales una vez que se identifican con. ¿Y hubo alguna competencia en relación con otro partido por este? Sí, nosotros entramos en terrenos del Partido Frente Amplio cuando empezamos a construir todo este tema hacia los jóvenes. Eso fue una fortaleza que ellos construyeron, y así nace la candidatura de Villalta. José María Villalta. Sí, yo vi una campaña muy parecida a la hace 4 años en Chile, que me tocó trabajar, Marco Enrique Sominami, una candidatura que se construye del mundo de las redes, utilizando la amplificación que generan los jóvenes de los diferentes mensajes que te tiran por ahí, y decidimos entrar a competir ahí porque consideramos que había una masa crítica interesante que también en la cual podemos participar. Vamos a ver, para quienes están metidos en política, el tema, hay una frase que parece ser una regla de oro, y es que la política es siempre sumar y multiplicar, y nunca o casi nunca restar ni dividir. Sin embargo, en esta campaña se presentó un fenómeno muy complejo de manejar para el Partido de Acción Ciudadana, y es varios temas, pero de ellos destaca uno, que es precisamente una cercanía mediática que se intenta establecer por parte del Frente Amplio con el Partido de Acción Ciudadana. Y se da en una campaña en la que se requiere, en la que si se ven propuestas, las propuestas tienden a ser muy similares, en las que si se ven mensajes y públicos meta tienden a ser muy similares. Entonces, en una campaña en la que costaba tanto diferenciarse, tenían que haber esfuerzos extras precisamente para establecer, digamos, identidades propias de cara al electorado. Sin embargo, eso genera un costo en términos de el establecimiento de puentes, o por lo menos es lo que se ha planteado.
¿Cómo se previó durante la campaña eso? ¿Fue previsto? Sí. ¿O por el contrario estamos en una situación que no había sido contemplada como parte del libreto de trabajo de la campaña? Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero voy a sacar aquí al maestro de la estrategia, Philip Kotler, que dice, nunca puedes quedar bien con Dios y con el diablo. O sea, si tú defines una estrategia, hay un foco y un objetivo, hay que ir ahí y en el camino irás creando algunos enemigos y algunos detractores. El peor error es empezar a dar revueltas y querer morderse la cola, porque todo el mundo empieza a hablar de lo que estás haciendo. Uno tiene que ir fiel y con las botas puestas hasta el final. Ahí ganarás o perderás. Eso como número uno. Como número dos, esto era una competencia, no era un club de amigos. Yo creo que el gran error del Frente Amplio fue creer que en algún momento, porque las encuestas decían que estábamos con 5 puntos, con 22, había que plegarse detrás de ellos. Eso nunca fue así. Bueno, y lo demostramos con el resultado del domingo. No era así, y nosotros lo sabíamos. Obviamente, muy inteligentemente, querían darnos un abrazo en el cual nosotros quedábamos de segundones, ellos liderando. Eso hacía caer a la tropa las armas y se generaba una manera interna. La moral de las tropas. Claro, imagínate la moral de las tropas ya viendo la adhesión casi a los... No, eso no podía ser, porque nosotros sabíamos que estábamos compitiendo. Sin embargo, en la práctica eso ha sido interpretado al menos por el Frente Amplio como una renuncia de pronto a los ideales comunes o a una visión relativamente compartida de lo que tiene que ser la sociedad. Eso nosotros no lo... Por lo menos lo menciono a 4 días, que son 72 horas luego del resultado electoral. Lo que pasa es que aquí hay que saber diferenciar entre la campaña y gobernar. Aquí los que estamos en esto estamos para ganar una campaña. Para gobernar será otro proyecto y serán otras condiciones. Pero uno de los grandes errores que se cometen en esto es querer gobernar sin haber ganado. Nosotros hicimos una campaña para ganar. Y si al frente para ganar tenemos que competir con el Frente Amplio, íbamos a competir. El gran error fue que nos dieron por muertos, nos ningunearon, creían que no competíamos y sí estábamos compitiendo y estábamos convencidos y seguros de que así era y así quedó demostrado. En algún momento, de hecho, escuché decir a don Luis Guillermo Solís que esto no era una partida de tenis, que esto era fútbol 5 y que necesariamente tenían que haber algunos raspones como parte de la competición. Totalmente de acuerdo, como digo, esto no es un club de amigos, esto es competencia, como los partidos de fútbol. Jugamos, tenemos encontronazos, unas pataditas, pero salimos del campo de juego y podemos tomarnos un café, seguimos siendo amigos. Yo creo que esa dinámica hay que entenderla, ¿no? Y pretender decir ahora que no hay puentes, etcétera, etcétera, me parece un poco exagerado. Lo puedo entender al calor de los resultados y dado que habían expectativas de parte de ellos de otra forma, pero no, aquí no hay ningún tipo de, no hubo ningún tipo de ataque ni ningún tipo de algo fuerte, ¿no? Fuerte fue lo que hizo el movimiento libertario en contra de ellos. Eso sí le llamo yo un ataque vehemente. Lo nuestro fue simplemente competir. El Partido Acción Ciudadana, la campaña de don Luis Guillermo Solís crece como la espuma, podríamos decir eso. O sea, hay un comportamiento vertiginoso, fuerte, de crecimiento que no solo se refleja en redes sociales, sino que fue palpado en la calle. ¿Cómo sostener en estos 2 meses ese impulso para que el ímpetu que permitió levantar esa campaña se sostenga, no caiga y permita, en este caso, obtener un resultado favorable como el que al menos las condiciones iniciales le auguran a la campaña de don Guillermo Solís? Es un poquito, se me sabe la profesión, eficiencia y efectividad. Administración de ansiedades, administración de expectativas. ¿Cuáles ansiedades? Las nuestras. Nuestra estructura interna. Nada de triunfalismos, todo sigue igual, mantener la línea. Lo que da resultado ahora no se cambia porque dio resultado. Simplemente hacer ajustes de acuerdo a lo que la investigación vaya arrojando. Y entender las expectativas. Luis Guillermo Solís no es el mismo Luis Guillermo Solís de hace 2 meses. Hay que entender quién es este nuevo Luis Guillermo Solís, este hombre presidenciable que hace 3 meses era un desconocido. Yo no sé todavía qué expectativas se han construido en el imaginario de las personas este candidato que tenemos. Bueno, no le creo que no se sepan. Pero... Estamos en eso. Okay. Estamos en eso. Pero respondiendo a tu pregunta, es una administración de expectativas y una administración de ansiedades para que ninguna de las dos, que son muy emocionales al final, nos hagan perder la razón y se descarrile el tren. El tren se mantiene. Está dando resultado, usted mismo lo dice. Esto crece como la espuma. La energía se siente. ¿Es por eso que no le dan una tregua a Liberación Nacional? Es que la tregua no existe. Nosotros fuimos muy eficientes con nuestro gasto y nosotros continuamos nuestra línea de trabajo porque hay una línea de trabajo establecida en función de que si eventualmente hay una segunda vuelta.
Si yo le pagué el dinero 3 semanas, es problema de él, no mío. En esto no hay treguas, en esto hay una consigna a ganar. Y lo vamos a hacer con el plan que tenemos establecido. Una de las características que le permitió, casualmente, parece que el haber estado silenciado buena parte de la campaña hizo que el candidato Solís careciera de ataques directos. Sin embargo, en esta oportunidad la circunstancia es distinta. Es el candidato Araya versus el candidato Solís y la atención va a estar fijada en ambos frentes. ¿Cómo sortear ahora el tema de, hablemos de un control político más fuerte, por ejemplo en la Asamblea Legislativa y otros sectores, investigación relacionada con el Partido Acción Ciudadana más fuerte, cómo resolver, por ejemplo, ataques mediáticos o ataques a nivel de organización, que es lo común en este tipo de procesos? Eso no nos preocupa. Aquí hay que, obviamente, establecer estrategias defensivas. Esto es como el básquetbol, la defensa se puede convertir en el mejor ataque. Pero de nuevo, y aquí yo tengo mi filosofía del 80-20. Hay un 20% de la población, que es el 20% de rating al máximo que tú en los debates, que le gusta estar en esto. Somos los que leemos todas las mañanas el periódico, vemos esos programas, pero esa masa crítica no gana los votos, no gana las elecciones, la gana el otro 80%. Estos ataques, todas estas cosas, sí pegan el 20%, pero defendámonos, pero no nos olvidemos del 80% de la población, sí. El hombre a pie normal, que tiene otras preocupaciones en su cabeza y para el cual todo esto puede llegar a ser muy ajeno inclusive. Ya para finalizar, esta recta final la asumirán en una actitud, en una actitud fundamentalmente de defensa o en una actitud fundamentalmente de ataque. Una mezcla de ambas y fundamentada en algo que fue otra cosa que nosotros encontramos, y te lo digo yo como costarricense con 18 años de ir fuera, que me ha tocado ver todo por temas de trabajo, todos los años vengo y me toca verlo desde una perspectiva local, foráneo. Una de las cosas que siempre me impresionó más es este deterioro del positivismo, de la alegría nuestra, que era antes nuestra característica. O sea, en los últimos 3, 4 años especialmente, aquí se perdió la alegría, se perdió el positivismo, todo va mal, va al caos. Y una de las cosas que nosotros quisimos hacer con esta campaña fue recuperar la alegría de hacer política, porque la política no es mala. Lo que es malo a veces son ciertos actores que con ciertas prácticas, malas prácticas, deterioran el arte de hacer política. Pero nosotros quisimos darle a esta campaña, activar ese chip que está en todos nosotros, de cómo vivimos la democracia. Y eso fue lo que nosotros llamamos la ruta de la alegría. Y la ruta de la alegría continúa, no va a cambiar. Aunque vengan ataques, aunque vengan dime que te diretes, nosotros queremos darle alegría al pueblo. Bueno, nos vamos con esa idea. Gracias. Muchas gracias, Iván. Nos quedamos por acá porque más adelante, en algún momento del análisis, te haremos un espacio para que puedas reaccionar a la conversación que vamos a tener por allá. Muchas gracias. Ustedes en casa, vamos a una pausa. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Bien, continuamos con el análisis en este programa que hemos dedicado a conocer no solo la lectura que hacen los protagonistas, en este caso Partido Acción Ciudadana, y que hicimos al PLN, sin embargo, por diversos motivos no pudieron acompañarnos el día de hoy, de lo que fue el proceso electoral o de lo que fue el día E, el domingo pasado. Para profundizar en esta conversación, como siempre, contamos con 2 colaboraciones, 2 analistas, un hombre y una mujer. Presento a Marcela Piedra, quien es profesora de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos y que nos acompaña acá como por 4ª o 5ª vez ya. No sé todavía, pero ¿cuál será? Veces, algunas veces. Buenas noches. Sí. Y don Víctor Ramírez, quien es abogado, politólogo, analista, con quien también hemos tenido un par de conversas por acá. Un gusto. Don Víctor, usted tuvo razón. Usted tuvo razón porque una de las veces que lo tuvimos por acá, de las cosas que usted señalaba era que habían cambios importantes en la política, que las encuestas no necesariamente estaban reflejando eso, pero a la misma vez nos decía que tampoco, que para el mes de enero no era previsible el establecimiento de un tema que fuera el que articulara la campaña electoral, sino que fueron los candidatos los que en última instancia se convirtieron en el eje de atracción de los votantes. Fue así.
fue así. El tema central de esta campaña se llama Luis Guillermo Solís. Su figura, su carisma, su personalidad, creo que él, por encima inclusive de casi las cosas que hizo, muchas muy bien hechas, fue su atracción personal la que al final imperó. En una racionalidad, como siempre, esa palabra razón y emoción son muy complejas, no vamos a entrar en detalles, pero digamos que hubo mucho mayor racionalidad que en ninguna otra elección anterior, y sobre todo con las de décadas anteriores, simplemente porque los costarricenses en un 70-80% definían el voto 2, 3 o 20 años antes. Digo, eran simplemente gente que estaba en una bandera política y para el cual era simplemente esperar a que llegaran las elecciones y ya sabían de antemano, cualquiera que fueran los candidatos, por quién iba a votar. En esta ocasión eso cambió brutalmente. Eso venía cambiando, digamos, en los últimos 10, 15 años, pero, digamos, explotó de una manera muy fuerte ante una atomización del electorado costarricense. El electorado, en un porcentaje muy importante, 30, 30 y pico %, dice yo soy indeciso. Y era honestamente indeciso. A mucha honra. Además. A mucha honra indeciso. Yo tengo todavía dudas y voy a esperarme a ver todo el proceso. Todo el proceso es la propaganda, los debates, las entrevistas, etcétera. Y al final, con mi conciencia, con la gente más cercana, yo voy a determinar cuál es el mejor o el menos malo. Y en este tema yo estoy convencido, pero bueno, puedo estar equivocado. Creo que habrá libros y ensayos por doquier sobre esta extraordinaria elección. La figura de la personalidad, del carácter, de sus cualidades de don Luis Guillermo Solís se chupó en un alto porcentaje a esas personas que todavía días antes, a mucha honra, se autodenominaban indecisos. Sin embargo, Marcela, esto que plantea don Víctor, de alguna manera uno podría pensar que va en contra, que podría ir en contra, digamos, el que la campaña se articulara o que el actor o el tema de la campaña fuera un candidato y no un tema o de pronto una preocupación país, podría ir en contra de esta idea de la política como normalmente la venimos entendiendo, ¿verdad? Que son los casos de corrupción, por ejemplo, o que son las promesas digamos, las promesas concretas, por ejemplo, de empleo o de creación de, no sé, de vivienda, por ejemplo. ¿Cómo? Y esta es una pregunta de análisis, me parece, digamos, ¿cómo con ese resabio de esa forma de hacer política versus una saturación mediática, una persona, siguiendo el razonamiento de don Víctor, logra despuntar, logra levantar la cabeza y posicionarse encima, digamos, de todo digamos, de todo ese lastre, todo ese bullicio y esa forma tradicional de hacer política? Yo creo que es que, bueno, un poco en la misma línea, la lectura que se estaba haciendo, ¿verdad?, desde los otros partidos políticos y más que todos los tradicionales, era de que no había habido realmente un cambio real y que la afinidad partidaria iba a jalar, porque bueno, un poco esa era, ¿verdad?, lo que uno veía como la apuesta de Liberación, que al final ibas a jalar a la gente liberacionista tradicional y que esa era la gente que iba a votar y era, digamos, una base electoral fuerte. Pero lo que es cierto es que ya la política no es la misma, ¿verdad? Y que efectivamente hay un cambio en este grupo grande de indecisos que al final no eran tan indecisos, simple y sencillamente necesitaban más información para poder tomar una decisión. Porque esta no era un grupo de gente que iba a decir no voy a ir a votar. Esa no era la respuesta es todavía no he decidido por quién votar. La tradición partidaria no fue importante, ¿verdad? Por lo menos no en este grupo de indecisos. Y aquí es donde se logra hacer esa lectura diferente desde el PAC de colocar un candidato, ¿verdad? Y un candidato que logra presentarse de una manera distinta, porque no se presenta como un tipo, digamos, caudillo, tradicional, ¿verdad? No es el típico tipo de estos que se perfila como mesiánico, todopoderoso, que viene a resolver. Y además que tiene 1000 años en la política y que es el heredero de, ¿verdad? No, viene como una persona nueva, ¿verdad? Una persona que además, aunque ha estado, porque sí se le plantea, ¿verdad?, que su paso por Liberación Nacional tampoco ha sido una persona que ha estado tan involucrada en la política, ¿verdad? Entonces era como el nuevo, porque estaba el joven, que era Villalta, y el nuevo, que era Luis Guillermo, y los que ya tenían como todo el tiempo de estar, ¿verdad? Entonces ahí es una forma distinta de leer cuál sería
una candidatura que podría, y que, bueno, y que efectivamente hizo, que las personas se decidieran. Sí, hoy viendo la retrospectiva es muy fácil atribuirle muchos éxitos y muchas virtudes a lo que fue la campaña, a lo que fue el candidato. Sin embargo, intentando dar un paso atrás, ¿es que acaso los demás partidos, los demás candidatos no estaban en capacidad también de ver aquel electorado, de ver aquellos indecisos, de construir rutas alternativas que les permitiera capturar ese cardumen, como había dicho la vez pasada el profesor Rotzai Rosales en este espacio? ¿Cuál sería su criterio? Usted no puede inventar como si fuera un producto, por sofisticado que sea, a ningún ser humano. Ese ser humano es lo que es en su rostro, en su mente, en su historial, en sus ideas, en sus vinculaciones, en sus luchas o no con la corrupción, etc. Entonces, cada uno de nosotros que tenía virtudes y defectos, claro, porque todos lo tienen, digamos, para algunos le era muy difícil desligarse de todo su historial, del historial propio, del historial de su partido. Estoy hablando directamente aquí de don Johnny, de Araya, del señor Guevara y el señor Villalta también. El señor Villalta en un inicio es el joven que despunta, que se logra traer a un alto porcentaje de los jóvenes en una perspectiva más de protesta, pero al final le trae también un lastre. Ese lastre es un lastre ideológico, es un lastre de una historia de un partido político con vinculaciones internacionales o nacionales, que al señor pues le cuesta manejarlo, se lo lanzan. Y el señor Pisa, digamos, es quizá el que ya de un punto de vista más estrictamente personal podría estar más equiparado con Luis Guillermo Solís, pero también trae un lastre enorme con su propio partido. Entonces, la persona que tiene cualidades personales, digamos, como más eficientes para atraerse al electorado costarricense y sin lastres mayores de casos de corrupción con su propio partido y con su propia persona. Y además, con la pregunta que usted le hizo antes a Marcela aquí, que el tema, digamos, de inequidad, de corrupción, de Estado social de derecho, de progreso económico, etcétera, sí los tenía Luis Guillermo. Luis Guillermo es, en algún sentido, el centro costarricense, entendiendo que eso es un término muy genérico y muy complejo, pero que además, es decir, en este tema, digamos, conceptual, él representa eso. Y personalmente muestra tener condiciones, pasión, prudencia, mesura, sensatez, bonhomía, don de gentes, etcétera, que creo que de alguna manera logran permear al electorado costarricense y que es buena parte del elemento central de su victoria. Es decir, podríamos decir que existe una identificación no solo de oportunidades políticas que brinda la campaña, sino de una lectura de los valores, usos, aficiones, para resumirlo en una palabra, de la cultura política del costarricense en la estrategia llevada por don Luis Guillermo. ¿Podríamos afirmar eso? Creo que es una mezcla también, porque bueno, me parece que en esta campaña, por lo menos la percepción que tengo con respecto a Liberación es que hubo una actitud muy triunfalista desde el inicio, entonces eso no permitió tomar decisiones en los momentos adecuados. Bueno, ¿verdad? Es que ingresaron al proceso con una ventaja de 20 puntos sobre cualquier otra opción. Sí, claro. Por lo menos eso decían algunas encuestas, sí, en las que yo creo que están mal hechas y con mala lectura. Lo que pasa es que la elección se gana el día que la gente sale a votar. Yo puedo estar con el 70% en un montón de encuestas, pero si a la hora de la hora la gente no vota por mí, ¿verdad? Y eso creo que ese triunfalismo cegó en algún momento a la gente que estaba tomando decisión en la campaña de Liberación, que no permitió hacer los cambios en el momento adecuado, ¿verdad? Por otro lado, creo que Otto entró en una campaña en contra del Frente Amplio, porque al final fue ¿verdad? Un conflicto directo, ¿verdad?, de la campaña de Otto contra el Frente Amplio y el Frente Amplio contra Otto, fue como de la izquierda contra la derecha y la derecha contra la izquierda. Y un Johnny Araya reclamando un centro, además. Reclamando un centro y un Luis Guillermo que finalmente no está en esa dinámica, ¿verdad? Y que creo que ahí, por eso decía que es una mezcla de ambas, no solo él como candidato, sino que además logra captar ¿verdad? En esa compleja, ¿verdad?, dinámica que se genera, él logra sacarle provecho a esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como dice Otto, él es el gran perdedor. Sí, claro, es el gran perdedor que se dedicó a pelear con el Frente Amplio. Y mucha
gente, ¿verdad? O sea, habría que medir ahora contra quién, ¿verdad? ¿A dónde votaron? Pero por lo menos los indecisos dijeron, no, en esta actitud del movimiento libertario no voy a votar por el movimiento libertario. Sin embargo, este encantamiento, por decirlo así, el que Luis Guillermo Solís se posicionara como el tema de la campaña, no le es suficiente para ganar en primera ronda. ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo podríamos entender eso? Porque viene desde muy atrás, de atrás, que hacía apenas 3 meses lo conocía solo un 20 o 30% de los costarricenses. Yo creo que en la historia de las campañas electorales del mundo no habrá muchos casos en los que una persona es desconocida por un 70% y termine ganando, aún con las dificultades que tenga. Y además con una polarización costarricense que es una realidad. Digo, si quizá él hubiera sido en una Costa Rica de 2 o 3 partidos más o menos fuertes, quizás hubiera logrado una proporción mucho mayor. Pero en la realidad, tomando en cuenta que era casi un perfecto desconocido, un célebre desconocido 3 meses antes, que las encuestas dicen todavía a principios de enero que está en un 5 por 6%. No, hubo encuestas que hasta el último minuto, hasta su última medición lo continuaban ubicando cerca de ese porcentaje. Sí, pero esas encuestas estaban mal hechas, que es otro día podemos hablar. Es que el tema de las encuestas es que hay otras encuestas que claramente determinaron su crecimiento. Es decir, quizá decían ellos, no le va a dar tiempo, es decir, le va a faltar, pero que el crecimiento, digamos, casi exponencial de Luis Guillermo Solís a partir de las últimas 2 o 3 semanas es claro, y lo reflejan algunas de las encuestas más serias. Es decir, lo real, el elemento aglutinante importante es que sí, que en ese final, en ese sprint final de esta campaña, ante un porcentaje todavía muy alto de costarricenses, de un 30%, que dice ser indeciso a una semana de la campaña, él se chupa a un alto porcentaje de esos indecisos. De eso yo creo que ya no hay ninguna duda de que ese es el elemento central de esta victoria. Esto lo vamos a dejar para el siguiente momento del análisis porque tenemos que ir a una pausa, pero hay un tema que me llama mucho la atención, el cual le pediría que vayamos pensando, que es la distribución del mapa electoral. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que nos refleja el mapa y los niveles de apoyo, las conquistas, la capital, digamos, dónde es que los partidos se están capitalizando? Pero dejemos esa idea para después de la pausa. Continuamos en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Nos interesa conocer la reacción de nuestro invitado del día de hoy, don Iván Barrantes, quien nos acompaña en el otro set. Don Iván, ¿cuál es su impresión de la conversación que estamos teniendo por acá? Bueno, muy de acuerdo con los análisis, es un poco reforzando lo que hemos hablado. Sí, definitivamente esta elección se decidió en los últimos 15 días, donde el trabajo de base que nosotros logramos hacer entre noviembre y diciembre empezó a rendir sus frutos las primeras semanas de enero y empieza a reflejarse esta tendencia creciente, este trabajo que ya se había ornamentado desde antes y se dispara especialmente la última semana de enero y especialmente en los últimos 3 días, porque los niveles de indecisión a 1 o 2 semanas, una semana antes seguían en el 30-35%, por lo tanto la cancha estaba para seguir jugando, y fue lo que nosotros hicimos, jugar hasta el final en este escenario que bien lo refuerzan ustedes, de una especie de caos, llamémosle, donde hay 3 candidatos peleándose entre ellos, donde las propuestas pasan a segundo plano, y donde nosotros lo que hacemos es observar inteligentemente y llegar y posicionarnos dentro de esa lucha como el cambio seguro. Un concepto que el señor Guevara pues usaba un poco y de seguro no tenía nada, yo creo. Nosotros sí nos posicionamos como el cambio seguro, el cambio real, porque ni Liberación es un cambio. La propuesta de Villalta puede que sea un cambio, pero es un cambio que generaba desconfianzas y el cambio que proponía Otto también generaba desconfianzas. Y con un tema también que quiero recalcar, los índices de rechazo de Villalta y de Araya eran sumamente altos. Era casi imposible que los indecisos eligieran 2 sujetos con esos índices de rechazo.
nuestro gran contrincante en ese aspecto era Otto Guevara. Otto Guevara y yo competemos por los indecisos con ese nivel de rechazo bajo y al final ganamos la partida. De acuerdo. Muchas gracias, don Iván, por esta reacción. Antes de ir al corte, yo les mencionaba lo del tema del mapa electoral. Y es que si nosotros observamos el resultado de esta elección, tenemos que la distribución del voto provincialmente hablando es una copia al carbón de lo que ocurría en la década de los 80s y en la década de los 90s, pero con actores distintos. Vemos un Liberación Nacional que capitaliza fundamentalmente en las costas donde antes lo hacía Unidad Social Cristiana. Y vemos un Partido de Acción Ciudadana que capitaliza en las provincias, llamémosle, del Valle Central o cercanas al Valle Central, donde antes era precisamente Liberación Nacional quien cosechaba los votos ahí. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, esa aritmética electoral provenía desde el 48. Okay. De hecho, Rafael Ángel Calderón Guardia, cuando es derrotado por Otilio Late, él sí gana en Punta Arenas, Guanacaste y Limón. Y eso logra más o menos sobrevivir durante 4 o 5 décadas. Y claro, entonces hoy se revierte la cosa. El Liberación Nacional del centro de San José, de las zonas urbanas, sobre todo el cafetalero, el de las clases medias, el de las clases medias altas, se convierte en un Liberación Nacional muy empequeñecido, por supuesto, pero que además no solo cuantitativa, sino cualitativamente, en el sentido de que es de las zonas costeras, de las zonas donde tienen menos acceso a la educación, donde niveles socioeconómicos más bajos, probablemente sin acceso a las redes sociales. Yo creo honestamente que hoy está abierto para que hagamos mucho análisis muy serio, porque lo que hace uno es lanzar nada más una hipótesis al aire. Pero digamos, ¿cuánto del clientelismo, digamos, en esas zonas mucho más alejadas puede haber permeado en que sean más fuertes? Pero además es interesante que el señor Villalta también capitalizó mucho, ¿verdad? En muy pocos días, y en algunos bolsones, inclusive de los más alejados, en los que quizá, esto es nada más una hipótesis, hay una historia comunista y de luchas sociales fuertes en algunas de esas zonas en las que el señor Villalta, digamos, aparece un poco más fuerte. Pero que viene de la condición muchas veces de exclusión, de tremenda exclusión, de las zonas más pobres, más desprotegidas de Costa Rica. Y luego, para el PAC continúa siendo difícil permear esas zonas. Claro, y eso era lo que le iba a preguntar a Marcela. Ese es el reto. Ya son 3, 4 campañas en el que el Partido Acción Ciudadana parece que no logra derribar esa muralla que se ha establecido precisamente en las provincias del Valle, digamos, en las provincias del centro del país. Sí, lo que se ha planteado es que es un partido más urbano, ¿verdad? Que en realidad por eso es que no logra ir a esas provincias que son más rurales, por decirlo de alguna manera. Algo que siempre se le ha criticado al PAC, ¿verdad? Y que, bueno, que probablemente todavía se mantenga en esas provincias es el tema de generar estructura, ¿verdad? Al fin de cuentas. O sea, si realmente se ha logrado generar la estructura que sostenga el partido, ¿verdad?, durante esos 4 años y que además movilice a la gente a votar. Yo tengo la hipótesis de que efectivamente no se ha logrado generar tanta estructura ahí, como sí se ha logrado generar un poco más de estructura en estas otras provincias. Además de que también pienso de que habían zonas en las cuales fueron descuidadas, digamos, por Liberación Nacional porque se daban por ganadas. Un Cartago, un San Ramón, que tradicionalmente siempre han sido un bastión, un Palmares que es bastión de Liberación Nacional. Casa del candidato liberacionista. Y que se pierden. Y que, ¿verdad?, que al final uno dice, ¿cómo perdieron esos lugares que eran tan tradicionales? Bueno, efectivamente, porque no se hizo. Sí, yo creo que la pregunta es ¿por qué? O sea, continúa existiendo la pregunta de por qué razón ese desplazamiento, por qué razón también el PAC, que a pesar de que buena parte de su lucha tiene que ver con con el tema de la ética, con el tema de la pobreza, con el tema de la equidad, no logra penetrar. No logra irradiar. Es una hipótesis que habrá que estudiar a fondo. Incluso para tener claro en esta mesa, es muy probable que carezca de representación legislativa en las costas el Partido de Acción Ciudadana, que gana a partir de las provincias otra vez
del centro del país. El que Liberación sea más fuerte ahí para mí no hay mayor misterio. Simplemente en esos grupos más alejados, educativa, socioeconómicamente, etcétera, la tradición partidaria es más fuerte que en estos grupos mucho más educados de todo el centro de Costa Rica, con una sofisticación que a veces no nos damos cuenta los ticos, ¿verdad? Y con niveles de abstencionismo altísimos. Así es. Así es. Quizá el tema más importante será analizar cómo es que el Frente Amplio en tan poco tiempo logra obtener un porcentaje importante de esos grupos tan difíciles de permear. ¿Verdad? Es decir, ese es un tema más difícil de obtener. Es una lucha electoral realmente titánica, ¿verdad? Que el Frente Amplio haya logrado permear en esas zonas tan alejadas en tan poco tiempo. Sí, claro, porque al final, desde una lógica clientelista, uno solo puede, ¿verdad?, entender de mayor medida, ¿verdad? O sea, el proponer políticas que van a ayudar digamos, a la población más pobre en esas zonas que no tienen tanto acceso a educación o a información, entonces uno ahí lo puede entender, ¿verdad? Pero efectivamente, ¿cómo lo logró el Frente Amplio? Es como la gran pregunta, ¿verdad? Porque realmente fue muy poco tiempo que logra, ¿verdad?, incursionar, y no solo eso, o sea, la gente que por lo menos yo conozco que fue a giras dice que por lo menos en las 3 provincias, en las fincas, en zonas bananeras, ¿verdad?, había banderas y había gente del Frente Amplio ahí colocada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega a captar toda esa población con una política, ¿verdad?, con una propuesta que no es clientelar? Sí, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio un poco, llamémosle irresponsable, un poco de pitonizos, saquemos la bola de cristal. ¿Qué es lo que nos puede esperar para estos 2 meses que recién estamos iniciando, don Víctor? ¿Qué es lo que...? Todo indica en estos momentos que los vientos corren a favor de Luis Guillermo Solís. Me parece que, en primer lugar, él es de oposición, que el 70% de la gente votó, eran de oposición, que el oficialismo saca un 30%, que es más fácil votar contra el continuismo, contra el oficialismo, que a favor de alguien que también pertenece a la oposición. Me parece que las personalidades de ambos candidatos, en general, no voy a entrar en mayor detalle ahora, pero es más sabrosamente aceptada por los costarricenses, me parece, la de don Luis Guillermo Solís. He conocido en los últimos días, a mí me ha asombrado, a muchos liberacionistas que me dijeron: yo ya cumplí con Liberación el pasado domingo, el próximo 6 de abril le doy el voto a Luis Guillermo Solís. Me parece que si él hace las cosas adecuadamente, que si no entra en alianzas complicadas, que si hace una alianza con el pueblo de Costa Rica, como ha expresado, y envía mensajes de serenidad a ciertos grupos que pueden tener algunos temores, me parece que hoy todos los vientos corren muy favorablemente. Claro, es que el tema de las alianzas en este contexto es bastante complicado. Bueno, es un tema bastante complejo. Leía al politólogo Gustavo Araya, que mencionaba que en materia de alianzas, tanto Liberación Nacional como el Partido Acción Ciudadana, en la medida en que establezcan alianzas a nivel partidario, estarían no solo sumando apoyos, sino también sumando los fantasmas construidos alrededor de las otras divisas electorales. Así es. Pero aún así, antes mencionaba aquella máxima de la política, se la mencioné a don Iván, que es que la política es siempre sumar y multiplicar y nunca restar y dividir. ¿Cómo se conjuga esa necesidad de diferenciación versus esta máxima política, Marcela? Bueno, yo concuerdo en el sentido de que efectivamente, si Luis Guillermo sigue haciendo las cosas bien, tiene todas las posibilidades de llegar a ser presidente de la República. Y una de esas cosas, de seguir haciendo las cosas bien, es tener mucho cuidado con respecto a las alianzas que se vayan a gestar, ¿verdad? ¿En qué términos se van a hacer? O sea, ¿qué es lo que se podría o no se podría colocar en esas alianzas? Y bueno, ¿y cuáles partidos también les interesa? Porque puede ser que efectivamente no haga alianzas con partidos, sino con sectores sociales, que es un poco lo que se ha venido trabajando, ¿verdad? Pero eso no es algo como amorfo, algo como que carece de sustento. ¿Cómo entendemos eso? Yo creo que si no entendemos que el ciudadano costarricense es tremendamente hoy desligado de las estructuras partidarias, que no es un partidario de carnet, ni mucho menos, que muchos de los que votaron con el Frente Amplio
fueron por una convicción personal, sin que necesariamente vayan a seguir directrices de las cúpulas, que muchos de ellos pueden estar perfectamente favorables a darle el voto a Luis Guillermo Solís, o quizá algunos a Johnny Araya, aparte de lo que digan sus dirigentes y su candidato. Es decir, me parece que de eso está conformado buena parte del electorado costarricense. Que entender que quienes se metieron en esta elección del domingo, de manera radical, digamos, a ese partido, no están entendiendo nada. Con la misma facilidad, porque como entraron a esa puerta, pueden salir. Es que la lealtad partidaria no es lo que era, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante. Es mentira, como hace 30 años, que si yo era de un partido iba a votar por ese partido siempre, y si mis líderes políticos me decían que, bueno, que íbamos hacia tal lugar, yo iba a seguir a ese líder político. Eso ya no existe. Y eso creo que quedó bastante claro en esta última elección. Eso siempre fue débil. Sí, siempre fue débil de por sí. Los endosos que intentaban hacer los grandes caudillos siempre les fracasaban, ¿verdad? Es decir, le pasó a Figueres, le pasó a Daniel Luber, etc. Así es que si eso no ocurría antes, imagínense hoy. Yo creo que la alianza con el pueblo de Costa Rica, lanzando ciertos elementos doctrinarios y de principios importantes, es la que vale. Lo demás, esa suma puede ser una resta muy grande. Esa suma de una alianza puede derivar en una resta enorme. Sin embargo, y peligrosa realmente. Sin embargo, uno se pregunta si de pronto ya, si bien es cierto, son dos mundos distintos, el mundo de la campaña a el mundo del gobierno, o sea, son como dos ámbitos distintos, pero bueno, la democracia liberal, que es la que tenemos nosotros, es competitiva y demanda pasar precisamente por procesos electorales y por partidos políticos para definir, en este caso, las estructuras de poder. Lo cierto del caso es que uno podría esperar que buena parte del tratamiento que tenga lugar, digamos, de los cariños, los afectos y los desafectos, los rechazos y demás, que se cultivan en una campaña, podrían trasladarse a una eventual gestión de gobierno. Es muy relativo. Es que yo siento, quizá la cifra principal para mí de esta campaña, que a veces no sé por qué no le daba mucha importancia, era que el 60% de los costarricenses de hace muy poco no tenían partido político. O sea, el juego no tiene que ver con los partidos. No, yo creo que ese es el gran error en el que están cayendo algunos, de creer que es que la gente se matriculó ahora y seguro sacó carnet. No, es un ciudadano muy libre, muy independiente, muy crítico, muy cuestionador. Ese es un ciudadano costarricense. Es un ciudadano, yo no sé, ustedes que saben mucho más de esto, hacer un análisis comparativo con algún otro país en el mundo en que existan este tipo de cifras. No creo que haya muchos, pero esa es la realidad nuestra. Es una realidad con la que hay que lidiar, que tiene muchas ventajas, me parece a mí, como organización, como vida ciudadana, pero también muchos riesgos. Y que hoy es una vida, como ya lo expresaste, y que la vida de gobierno va a ser otra. Inclusive creo que cualquiera de los dos que gane, siendo tan débiles como son, con fracciones legislativas muy pobres, tendrá que hacer un gran juego ante la ciudadanía en bypass, en atajo directamente, para lograr algunas cosas, porque las reticencias y las resistencias que va a tener de los grupos perdidosos van a ser muy grandes. Creo que el momento es ganar, en este momento es ganar las elecciones, ¿verdad? Y que ese es como el objetivo. Ya un poco el entrar a cómo se va a gobernar, creo que será en otro momento. Y creo que además es muy importante tener claro que más bien el cómo gobernar es quién tiene la capacidad para lograr generar acuerdos, ¿verdad? Si va a ser Johnny o si va a ser Luis Guillermo. Eso creo que es algo que va a ser más importante para la ciudadanía, porque con una asamblea tan polarizada, con tanta polarización de la gente, con tantos partidos, ¿verdad? Con tantos problemas de diferentes sectores sociales, etcétera, etcétera. Aquí es más bien cómo percibo yo que cuál candidato puede lograr generar esos vasos comunicantes con la ciudadanía para poder gobernar de manera adecuada y poder generar alianzas con los partidos, con los diferentes partidos, ¿verdad? Es que antes era muy fácil, claro, me pongo de acuerdo entre dos, ahora ya no es fácil, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a colocar así, ¿verdad? Como la persona que pueda lograr generar alianzas, generar consensos para poder construir. Me pongo de acuerdo entre dos literalmente, Pacto Figueres-Calderón. El país entero, los ciudadanos enteros, las estructuras del partido, claro, no tienen ninguna importancia. Ese mundo se acabó entero. Ok, bueno, pues nos tenemos que ir con esa idea. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Y a ustedes en casa, indicarles que la próxima semana, o más bien reiteramos, en este caso al Partido Liberación Nacional, la oferta de que nos acompañen
acá en Sobre la Mesa, precisamente para hacer un análisis similar al que hemos tenido el día de hoy, que, bueno, tuvimos que hacerlo únicamente con el representante del Partido de Acción Ciudadana. La mesa está abierta, la universidad los recibe. Los esperamos la próxima semana a ustedes con un nuevo programa de Sobre la Mesa. Hasta entonces.